Hola amigos, qué hermoso poder estudiar nuevamente la palabra de Dios en el día de hoy, en el seminario que estamos terminando esta parte, ¿verdad? En realidad el Apocalipsis. Tanta esperanza, tanta seguridad nos da realmente el Apocalipsis cuando estudiamos y comprendemos las cosas que Dios por amor nos trajo. Dios es un Dios de amor, un Dios infinitamente grande. Hoy vamos a notar, al hablar acerca del don profético, la forma en que Dios condujo a su pueblo desde todas las edades, hasta el fin del mundo, hasta cuando Jesús regrese. De manera que vamos a tener este tema y para ello, por supuesto, vamos a orar como lo hacemos siempre, pedir la dirección de Dios para que Dios dirija todas las cosas y también las peticiones que en muchos casos son hechos diferentes formas, diferentes situaciones. Estamos orando por cada uno a fin de que realmente Dios pueda responder conforme a su infinita misericordia y verdad y sobre todas las cosas que un día el Señor nos permita llegar a la eternidad. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre amado, gracias por tus bendiciones. Gracias porque nunca te olvidas de nosotros. Te suplicamos que hoy nos guíes en el tema de este día, que tú estés presente, Señor, en forma muy especial. Que también te acuerdes de cada hogar, de cada joven, de cada señorita, de cada persona que de una forma especial está pidiendo que oremos a fin de que tú puedas responder la situación, de acuerdo a la situación, de acuerdo a tu voluntad, lo que realmente es mejor para todos nosotros y para que todos juntos un día, si somos fieles, porque tú nos llamas a eso, podamos heredar la vida eterna. Entregamos este programa en tus manos de amor, en nombre de Jesús. Amén. Amigos, ¿qué decirles? Realmente es hermoso ver las cosas de Dios y sobre todo ver sabiduría divina para enfrentar esta hora. En realidad vivimos en una hora difícil, dramática. Jamás hubo una etapa en la historia como esta. Hay violencia por doquier. Hay realmente enfermedades de toda naturaleza, como lo que ya sabemos, ¿verdad? Por otro lado, hay cataclismos de la naturaleza. Todo está convulsionado. Las señales del retorno de Cristo son inminentes, porque Él lo predijo, y no solamente Él, sino aún los profetas, antes de que Jesús viniese a la tierra hace 2000 años atrás. Y hoy vamos a ver el don de profecía que tiene que ver indudablemente. El Espíritu Santo actuó a través de los profetas. Por eso tenemos hoy la palabra de Dios y tenemos tantas cosas maravillosas. Y ahora llegamos al momento de ver la sabiduría. Proviene de Dios. Claro, si no tenemos a Dios en nuestra vida, nunca podremos llegar a ser salvos ni heredar la vida eterna. Sabiduría divina para enfrentar esta hora. Saben, Dios es amor. Como dice allí en la pantalla, Él nos amó desde antes que el mundo fuese. Ya estudiamos esto claramente. El apóstol Pedro lo menciona con todo énfasis. Y saben, lo que me llama la atención es, y cuando hablamos del amor de una madre, pero claro, cada día se va disminuyendo más. Pero lo que dice Isaías 49, el verso 15, dice lo siguiente: ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Qué expresiones son las de Dios, ¿verdad? La mujer podrá, dice, aún olvidarse de lo que estuvo en su vientre, pero yo nunca me olvidaré de ti. De manera que no pensemos que el Señor nos abandona. Vienen las crisis de la vida, las pruebas terribles, ¿verdad? Que a veces no las entendemos y no las entenderemos hasta el día cuando estemos con Jesús para siempre. Por eso dice, Dios enjugará las lágrimas de los ojos de todos ellos en el día final de Dios, cuando estemos con Él en la patria celestial. ¿Por qué? Porque en este terrible conflicto entre el bien y el mal hay cosas que no podemos entender. Pero recordemos, Dios nos ama y aunque nuestra madre se olvidara de nosotros, Él no se olvidará, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Y el apóstol allí en realidad se escribe Amós, el gran profeta de Dios. Amós, muchos siglos antes que Cristo viniese a la tierra. En realidad allí en Amós 3:7 dice lo siguiente:
Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Nada va a hacer el Señor. Pensad de que el pecado trajo separación entre Dios y el hombre. Adán y Eva se separaron de Dios. Y ahora hay un abismo enorme entre Dios y el hombre. Pero Dios no se olvida de nuestra condición. Todas las fuerzas del cielo están siendo usadas para que podamos ser salvos. Nunca debemos pensar de que Dios nos olvida. Y saben, cuando ayer estaba dando el tema, inclusive al hablar de las trompetas y de la forma en que Dios dirige el conflicto en la hora final, nosotros no entendemos demasiado de eso, pero Él nos habla, y la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu de Dios. No hará nada Jehová el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. De manera que cuán grande es Dios, que Él comparte esa sabiduría, y si nosotros queremos realmente apropiarla y usarla, entonces nos irá bien en este mundo. Ahora, el don profético no tiene contradicciones. Y esto debe estar claro en nuestra mente. No es que un profeta escribió, por hablar verdad, de allá del profeta Amós que recién mencionábamos, y San Juan que escribió muchos siglos después. No hay contradicciones, hay armonía perfecta en el mensaje. En esto es la prueba mayor de la inspiración de las Sagradas Escrituras, de la inspiración que, en otras palabras, Dios fue, el Espíritu Santo de Dios, fue el que se encargó de revelar todas las cosas. Por eso no puede haber contradicciones. Y si encontramos a veces contradicciones es porque no proviene de Dios. Pero vamos a ver ahora lo que dice allí el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fundamental para nuestra salvación, el entender de que nunca los hombres hablaron por sí mismos, ¿verdad? Sino fueron inspirados por el Espíritu Santo. Me refiero a los profetas de Dios. Inspirados por el don admirable. Y no solamente esto, sino que no podríamos predicar, no podríamos enseñar las Escrituras, no podríamos entender las Escrituras, si no fuese por la obra poderosa del Santo Espíritu de Dios. Pero hoy vamos a estudiar acerca del don de profecía. Ahora bien, preparados para luchar en el pecado. Y allí en Efesios 4, 11 al 13 vamos a leer lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ustedes notaron los diferentes tipos de seres humanos o personas, dones que el Señor entregó a su pueblo, a su iglesia. Es notable, ¿verdad? Él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, etc. O sea, los dones son diferentes, pero todos son dados por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Ya el mismo texto lo va a decir. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso el pueblo de Dios, el gran pueblo de Dios, cuando hablo del pueblo de Dios, no estoy hablando de una iglesia en particular. Estoy hablando de todo el pueblo de Dios. Por supuesto que los seres humanos siempre quisieron rechazar la voluntad de Dios. Rechazaron a los profetas de Dios. Al profeta Jeremías lo apedrearon, hicieron cualquier cosa, lo tiraron dentro de una cisterna un día porque estaban furiosos, porque no les gustaba lo que él decía y lo que Dios lo mandó a decir. Así también será siempre hasta cuando termine este mundo, amigos míos. Pero lo que tenemos que entender, que como auténticos cristianos jamás podemos rechazar la voz de aquel que fue guiado por el Espíritu de Dios. Y leemos así en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere la perfección de su pueblo. Y la tendremos cuando estemos con Cristo para siempre, ¿verdad? Eso es lo que en realidad va a ocurrir. Cuando estemos con Él aún, nuestro cuerpo mortal será convertido en inmortal. Pero hasta ese momento, el Señor quiere que su pueblo reciba las mayores bendiciones, y si nosotros somos fieles, Él va a guiarnos hasta terminar la obra en esta tierra y, por supuesto,
Saben, Dios condujo siempre a su pueblo. Y cuando digo siempre, estoy hablando desde el jardín del Edén, cuando nuestros padres pecaron, entraron en este mundo triste. Todas las profecías apuntaban hacia Jesús en su primer advenimiento. Luego las profecías que apuntaron y apuntan al segundo advenimiento. O sea, impresionante. Y saben, el Señor nos dejó sin nada ahora. No, Dios siempre conduce. Por eso es grande esto. Realmente Dios usó a hombres y mujeres, así como estamos viendo en la pantalla. No es que Él mayormente usó al hombre porque su fortaleza física, etcétera, permitió que así fuese. Pero hubo momentos cuando los hombres se rebelaron, el Señor usó entonces a la mujer también. Encontramos varios ejemplos en la palabra de Dios. Allí en un caso sorprendente, el caso de Elías, el profeta Elías, en Santiago capítulo 5, versículo 17 leemos. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Aquí dice, y eso es importante entenderlo, los profetas eran hombres extraterrestres, voy a usar ese término para que entendamos simplemente una figura. En otras palabras, ¿eran hombres que nacieron con actitudes distintas? No. Dice claramente acá, Elías era un hombre sujeto a las pasiones como nosotros somos, pero fue fiel a Dios. Tan fiel a Dios fue que Dios un día lo llevó a los cielos en un carro de fuego, como dice la palabra de Dios. Es Elías que enfrentó a Acab en la gran rebelión y que por supuesto luchaba con su propia debilidad, porque también lo encontramos desanimado dentro de una cueva un día a Elías y faltaban pocos días para que Dios lo llevara al cielo. Porque así somos el hombre de carne y huesos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo de Dios nos usa y quiere usarnos para que nosotros participemos y entendamos más la obra de Cristo en este mundo y entendamos lo que es la salvación. Cuán grande es el amor insondable de nuestro Padre Celestial. Y ahora vemos el caso aquí de una mujer. Jueces 4:4. Leamos el caso de Débora. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Es notable, Débora tenía su hogar, tenía su esposo, como dice la palabra de Dios, y también gobernaba, y era el tiempo de los jueces. Saben que la Biblia nos cuenta que en el tiempo de los jueces cada uno hacía lo que le parecía, fue un desastre. Y entonces Dios levanta a una mujer, porque no había otra cosa, levanta a una mujer para que dirigiera y condujese, cuando en realidad no era lo común, pero usó a esta profetisa para comunicar si el pueblo se apartaba de Dios y llevarlos a Dios. Ya vamos a leer los pasajes. Llevarlos al conocimiento de Dios, porque esa es la tarea de un profeta específicamente. Hubo profetas para tiempos especiales. El conflicto no es siempre igual. Ustedes saben que el conflicto que tenemos hoy no es igual que el que tuvieron Adán y Eva allí en los portales del Edén cuando entró el pecado, ni tampoco igual que el de Caín y el de Abel. O sea, son distintos, sí, pero el Señor no abandonó a su pueblo, ni abandonó a sus hijos. No hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos, ¿a quién? A sus siervos, los profetas. Y vamos a leer ahora un caso muy especial, el caso de San Juan Bautista, registrado en San Mateo. Leamos allí lo siguiente. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Eso dijo Jesús en cierta ocasión. Cuando los discípulos se extrañaban por unos actos que él estaba cometiendo, no voy a entrar en detalles hoy, y repentinamente Cristo dijo, de cierto os digo que no hubo otro igual que Juan el Bautista. No hubo otro tan poderoso como Juan el Bautista. Un solo hombre preparó el camino que todo un pueblo tenía que preparar, el caso de Israel, ¿verdad? Pero fracasaron, no hicieron la voluntad de Dios, la mayoría me refiero, como nación, ¿verdad? La mayoría no hizo la voluntad de Dios. Y Dios llama ahora a San Juan. Pero encontramos el libro de San Juan el Bautista en la Biblia. No. O sea, no todos los profetas escribieron. Algunos profetas el Señor los mandó a escribir. A Juan, por ejemplo, el apóstol San Juan, le dijo el Señor, escribe. Él tenía que escribir el Apocalipsis. Pero bueno,
Así encontramos profetas que escribieron y muchos profetas que no escribieron porque no era necesario. Y fue llamado para una hora particular muy especial, para preparar el camino del advenimiento de Cristo por primera vez a este mundo. Por lo tanto, la gente iba a escucharlo y los sacerdotes de aquellos días se mordían de envidia y de celos. ¿Por quién? Por Juan, que era inspirado por el Espíritu de Dios allá en las aguas del Jordán, bautizaba, ¿verdad? Y Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Bueno, ahora vemos. Misión del profeta de Dios. ¿Cuál es la misión? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué el Señor usa hombres y mujeres en el don de profecía? Y de paso, cuando digo el don de profecías, estoy hablando de un don muy particular. Me acuerdo que en cierta ocasión una señora me hablaba y me decía, sí, siempre que nos reunimos en nuestra iglesia, él tenía una iglesita en particular, realmente empezamos allí a gritar y el Espíritu Santo desciende tan fuerte que a veces no podemos contenernos más y no sabemos qué hacer, golpeamos, a veces hasta se tumban los bancos. Eso no es el don de profecía. El don de profecía es un don ordenado, admirable, es algo sobrenatural cuando Dios toma la mente de un hombre o una mujer para guiarnos al conocimiento de las verdades eternas. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nunca Satanás amó el don de profecía. Le tiene odio en extremo. Ya vamos a leer un pasaje dentro de un momento. ¿Y saben por qué? Porque revela al hombre el gran plan de salvación. Le revela lo que va a suceder. Inclusive ni Satanás puede entender como nosotros podemos entender si nosotros nos consagramos, entregamos nuestra vida a Cristo y rendimos nuestra vida a Dios. El mismo Espíritu Santo que guió a los profetas guía nuestra mente para que podamos pensar en lo que será la eternidad. El autor del mal no entiende ya más esto porque dejó a Dios y lo abandonó, pero odia el don de profecía porque él odia a todo aquel que quiere seguir a Jesús. Ahora bien, características de un verdadero profeta. Vamos a ver algunas características que son fundamentales y que debemos conocer como hijos de Dios. Isaías 8:20 dice así: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Bueno, aquí está clarito, ¿verdad? A la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto es porque ni siquiera les amaneció, está diciendo Dios. O sea, la ley de Dios ya sabemos lo que es. La ley de Dios son los mandamientos que el Señor escribió con su propio dedo en tablas de piedra. Y el testimonio, ¿qué es el testimonio? Es el don de profecía, justamente, ya lo vamos a leer en la Escritura. O sea que no hay contradicción. A la ley y al testimonio. Alguien llegó una vez a mi casa, me acuerdo, era en un país lejano, y saben, apareció y me habló acerca del don de profecía. Y claro, por supuesto que yo creo que Dios siempre guió al ser humano sincero, y dije a su pueblo, Dios siempre lo guió. Y entonces por eso yo con un librito, y yo comencé a leer algunas cosas de ese librito, yo ya lo conocía. En realidad, él lo había leído ya varias veces, conocía todos los detalles, pero lo hice para bien de esas personas que eran jóvenes y no entendían realmente lo que es el don de profecía. Y entonces le hice una pregunta: ¿dónde nació Jesús? Bueno, dice, ¿por qué no me buscas? Allí tiene que estar. Sí, claro. Y buscaron. Nació en Jerusalén. No, le digo, no. La palabra de Dios dice esto y busqué rápidamente, ¿verdad? Y claro, dice que nacería, aún la profecía decía que nacería, el profeta Miqueas, ¿verdad? Que nacería en Belén de Judá. Y le dije, entonces esto no es de Dios, no tiene nada que ver. Más iba contra los mandamientos de Dios, contra el sábado, que es el día señalado por Dios, para que nos olvidemos de nuestras tareas y honremos al Creador y andemos en sus huellas. Esto debe estar claro, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque ni siquiera les amaneció lo que es ser de Dios. O sea, Satanás puede también usar a hombres con un falso don que no proviene de Dios. Por eso toda prueba es el escrito está. Jesús lo dijo ya, ¿verdad? El escrito está y recordemos, no hay contradicción.
en un profeta como Moisés, por ejemplo, y estoy pensando allí 1500 años antes de Cristo, ¿verdad? A Juan, San Juan en Patmos, en la revelación del Apocalipsis. No hay contradicciones más. Necesitamos de uno y el otro, del conocimiento de los ejemplos que se usan, el uno y el otro, porque la palabra de Dios y todo se explica en una forma admirable. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que guió a hombres y mujeres de esta manera. Leemos allí en Deuteronomios 13, versos 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Bueno, aquí, ¿verdad? Hubo muchas veces que el Señor anunció situaciones difíciles, señales y prodigios para salvar al pueblo de situaciones graves. Pero miren lo que dice Dios ahora. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Sí, acá está en un caso muy particular. Dios envió, por supuesto, a los profetas para salvarlos o para salvarnos de situaciones graves en este mundo. Él estuvo a nuestro lado y estará a nuestro lado, siempre, ¿verdad? Y con el don de profecía para conducir a su iglesia o a su pueblo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero si viene un profeta e inclusive hace señales y milagros, pero no, en realidad lo usa como para una fuerza para llevarnos a cambiar la doctrina de la salvación, ¿proviene de Dios? No, amigos, no proviene de Dios. Está como el caso que recién les relataba, ¿verdad? Está en contra del plan de Dios. Satanás también hace milagros, debemos tener cuidado con estas cosas. Ahora bien, leemos allí ahora. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. O sea que, ¿por qué habla de sueños? No habla de los sueños que podemos tener porque estamos cargados por las preocupaciones de esta vida. Habla de visiones dadas por Dios. De eso está hablando el Señor, ¿verdad? Igual que la visión o el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor, allí en Babilonia. O sea, simplemente para que podamos entender, en otras palabras, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque ni siquiera les amaneció. Recordemos esto, las palabras de Cristo, escrito está. No los mandó al templo, ¿verdad? Para que fueran los mandó a Satanás, porque podría haber dicho él, Satanás vino a tentarlo al desierto allí. Y le dijo, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y ya está todo listo, arreglado. ¿Desconfías de tu misión? Jesús lo miró y le dijo, escrito está, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De manera que allí está, el escrito está, ¿verdad? Ahora, el don profético hasta el fin de la historia humana. Y claro, es más que lógico, cuando el conflicto, porque es un conflicto entre el bien y el mal, cuando vamos llegando al final del conflicto más tremendo y terrible, ¿el Señor habría de abandonarnos? ¿Habría de dejarnos? No, todo el don de profecía que haría a su pueblo, pero así como siempre Dios tuvo aquellos hombres y mujeres que Él quiso usar, porque el Espíritu Santo es el que da los dones como Él quiere y como conviene. Nosotros no podemos intervenir en estas cosas, solo el Todopoderoso. Ahora veamos, el don de profecía, una señal, dice la pantalla, ¿verdad?, distintiva del pueblo de Dios de todos los tiempos. Claro, la conducción del Señor a través del don de profecía es una señal del pueblo verdadero de Dios. Por eso es que el pueblo verdadero de Dios no va a contradecir la voluntad de Dios. En esto consiste, amigos míos. Por eso es que el pueblo de Dios no se transformó en diferentes religiones a través de la historia, no. Fue cambiando de nombres, eso así, no he hablado acerca de ello todavía, de acuerdo al tiempo profético que le tocó vivir. Pero la verdad eterna fue llevada por los santos hombres de Dios en la obediencia a Cristo, antes de la cruz y después de la cruz. La obediencia a Jesús, ¿verdad? Ahora bien, leamos en Apocalipsis 12:17 lo que dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Bueno, este texto ahí nos habla de la ira del dragón, ¿verdad? Aquí dice, y sobre todo habla de la hora del fin. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, el pueblo de Dios, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de Elia. ¿Cuál es el resto? Acá es el comienzo, ¿verdad? Este lado, acá. Y aquí es el fin. De manera que la mayor ira satánica contra el don de profecía será el fin del tiempo. Porque Dios no nos habría de abandonar. Él nos daría luz en forma abundante, pero no luz que contradice la profecía, no luz que contradice la palabra de Dios. Es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y los engaños satánicos serían terribles, la ira satánica terrible luchando contra el pueblo de Dios. Pero el Señor desenmascara al autor del pecado, como estábamos leyendo, ¿verdad? Ahora en Apocalipsis encontramos también lo siguiente, Apocalipsis 19:10, que realmente es el testimonio de Jesús. Leamos. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, amigos míos, aquí estamos entendiendo muy de cerca algo. Notaron la ira satánica contra el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, dice el texto. ¿Cómo no lo va a odiar Satanás? Es lógico. De manera que está claro, se llenó de ira y dice allá, y aquí narra un caso muy interesante, porque cuando Juan allí estaba, ¿verdad?, en el cautiverio, repentinamente ve un ser celestial glorioso y él ve que ese ángel glorioso y él se postra para adorarlo. ¿Y qué hace el ángel? Rápidamente lo levanta. Yo muchas veces he pensado, ¿cuántos hombres hoy dejan ser reverenciados de esa forma cuando ni siquiera los ángeles deben ser adorados? El mandamiento es claro, el mandamiento de Dios. Y allí dice claramente que el ángel lo levantó, ¿verdad? Y dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. ¿Por qué? Porque Él, ahí explica, ¿no es cierto? Porque Él es el único ser que debe ser adorado, el único ser que puede salvarnos, de manera que en todo el universo no existe alguien que debe ser adorado, excepto a la deidad, ¿verdad? Vamos a ese término. Solo Él merece todas las cosas. Él es el Todopoderoso, el que creó todas las cosas, el omnisciente y el omnipotente. Ahora bien, en tiempos de la tremenda y terrible persecución de los 1260 años, la Edad Media, estoy refiriéndome, ¿verdad? El pueblo de Dios fue perseguido en forma tremenda. Las profecías lo anunciaban y se anticiparon. El profeta Daniel vio y decía claramente que el cuerno pequeño habría de levantarse ¿contra quién? Contra la iglesia de Cristo, y habría de perseguir por 1260 días proféticos o años en la profecía, ¿verdad? De manera que en las cuevas, en los sótanos, en lugares oscuros, los que tenían la dicha de tener un ejemplar de las Escrituras, estudiaban con temor, porque en cualquier momento cuando eran encontrados, simplemente se los sacaba, se los declaraba herejes y se los llevaba al martirio. La Biblia permanecía en los púlpitos encadenada. Tiempo terrible. Y después de ese periodo de 1260 años que termina en el 1798, ¿verdad? Realmente el pueblo de Dios llegó a tener menos conocimiento de las verdades eternas. Eso es lo que Satanás quería. ¿Por qué? Porque algunos solamente podían tener alguna página de la Biblia. Hombres que honraban al Creador e iban transmitiéndose de uno al otro las verdades eternas y no podían tener todas las sagradas escrituras. Pero, ¿qué decía el texto que leíamos al comenzar? Abandonaría Dios a su pueblo y sobre todo en la etapa del fin, porque allí en 1798 comienza ya la etapa del fin, la etapa en la cual a nosotros nos toca vivir. Ahora tenemos un caso que nadie puede explicar. Todo el mundo, me refiero a los no creyentes, a los que no creen en Dios,
aquellos que son rebeldes inclusive a los mandamientos de Dios, hablo de cristianos, que no quieren hacer la voluntad de Dios. Y así como en el tiempo del pasado hubo hombres, profetas de Dios que fueron echados dentro de una cisterna, también actualmente habrá hombres que no van a querer aceptar la voluntad de Dios. Ahora, el caso de Helena Harmon de White vivió entre el año 1827 y 1915. ¿Saben? Yo quiero decirles en pocas palabras. En realidad, la ciencia humana todavía no puede explicar. Solamente los cristianos y el pueblo de Dios, sobre todas las cosas, puede entender, comprender, porque Dios nos prometió que realmente el pueblo de Dios siempre tendrá el don profético, será guiado cuando Él vea necesario. Es Dios el que conduce a su pueblo. Ahora bien, por eso, un caso sorprendente puse allí en la pantalla, que solo el pueblo de Dios lo puede explicar. ¿Por qué? Porque saben, y voy a decir dos palabras. Antes de que Dios llamara a Helena Harmon de White, llamó a dos grandes hombres, dos ministros de Dios. Eran hombres fuertes, hombres que tenían fortaleza, que podían ir adelante con muchas cosas, ¿verdad? Porque Dios creó así al hombre, pero saben, en realidad cuando Dios los llamó al ministerio y sobre todo al don de profecía y las cosas que Dios le pedía que dijesen no eran nada sencillas, porque el pueblo de Dios se había apartado de los mandamientos de Dios. Entonces tener que decirle al pueblo que volviera a las sendas antiguas, que volviese dentro de las filas del pueblo de Dios y que cumpliese con el plan divino y que fuese fiel a la Biblia, a la santa palabra de Dios, y buscaron mil excusas y el Señor no quiere buscar a hombres que no quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces Él buscó al más débil de entre los débiles y esa fue Helena Harmon de White. Medía un poco más de 1,50 de altura y era delgada. Y por algo que le ocurrió en su niñez tenía muy poca educación. Ya vamos a entender esto, es algo, por eso la ciencia no lo puede explicar. Es algo impresionante lo que ocurrió. El Señor, ¿acaso no dijo el Señor, si los hombres no hablaren, las piedras van a hablar? Nunca nos va a abandonar el Señor. De manera que la seguridad de la vida eterna debe ser plena en nuestra existencia. Estamos destinados, amigos míos, a vivir para siempre, por los siglos de una eternidad. Pero requiere de nosotros que abramos la puerta del corazón duro, ¿verdad? Y aceptemos la gracia de Dios. Aceptemos el plan de salvación. Lo que Dios dejó, ¿verdad?, en medio de un mundo de tinieblas y horror. Ahora bien, ¿qué pasó? Helena de White iba a la escuela primaria cuando un día una de sus compañeras, como hacen los niños, ¿verdad?, tomó una piedra y le lanzó una piedra de tal suerte que fue a pegarle en el tabique de la nariz. Le quebró el tabique de la nariz. Y ustedes saben que en aquella época, amigos míos, la medicina estaba completamente, yo diría casi ni existía. Bueno, por decirlo en términos, ¿verdad? Siempre hubo algo con que curar algo, pero era imposible. La herida fue tan terrible que apenas salvó su vida. Apenas que pudo salvar su vida después de un buen tiempo en el cual luchó entre la vida y la muerte. Su educación no pudo más avanzar que la escuela primaria. ¿Por qué? Porque no podía, porque ella se restauró del golpe, pero no podía realmente, en ese momento no podía seguir estudiando. Era imposible que siguiese estudiando porque se habían afectado, sus sentidos estaban afectados, de manera que ella no podía hacerlo. Ahora el caso sorprendente. Llegó a tener su hogar, se casó con el pastor Jaime White, un gran siervo de Dios, un ministro de Dios, que guardó los mandamientos de Dios, que seguía la palabra de Dios siempre, como Dios manda, ¿verdad? Y saben, un día el Señor, para que veamos los seres humanos, aquellos hombres que fueron llamados de paso, que antes de ella fueron llamados, dejaron hasta la verdad, abandonaron la palabra de Dios, dejaron todo, porque cuando uno no quiere hacer la voluntad de Dios, automáticamente va a dejarlo todo.
Pero ahora el Señor llama a Elena Harmon de White al más débil de entre los débiles, porque la obra de Dios es la obra de Dios. Y el Señor le da una tremenda visión y le muestra el gran conflicto entre el bien y el mal hasta el día cuando Cristo regrese. Para que el pueblo de Dios vuelva a retomar la idea, entender profundamente la Biblia y la palabra de Dios. Y le dice, Elena, debes instruir al pueblo para que vuelva a Dios, para que estudie y comprenda cómo se originó el pecado, qué es pecado, qué es la transgresión. Acuérdate de todo esto, y mostró al pueblo de Dios hasta la hora cuando lo veamos venir en gloria y majestad en las nubes de los cielos. Saben, amigos míos, aquí tenemos simplemente sus visiones. Ella está escribiendo, yo quisiera tener la letra que ella tuvo. Estoy hablando de una persona que no pudo terminar la escuela primaria. Y saben, lo notable es que escribía más perfectamente que lo que yo puedo escribir hoy con todo el tiempo que Dios me permitió asistir a las universidades. Y no solo que escribía una carta, sino, ¿saben?, que es considerada en el mundo hoy la escritora más prolífera. Escribió más de 100.000 páginas entre folletos, libros y demás que ya vamos a ver. Impresionantemente, y no solo eso. Shakespeare, por ejemplo, que se lo considera un fecundo escritor del idioma inglés y que escribió en forma abundante, no pudo escribir como ella escribió. ¿Y cómo? Tenía solo 3er grado de escuela primaria. ¿Cómo es posible esto? Bueno, ya vamos a ver sobre qué escribió. ¿Por qué era superior a todos los escritores? Porque un profeta es superior a todos los escritores. Y a todos, en el caso de que Dios lo mande a escribir, como el caso que estoy hablando, ¿verdad? Como en el caso de Juan, por ejemplo, me refiero a Juan, el apóstol San Juan, etc. Bueno, escribió sobre educación. Escuchen bien, sobre educación. ¿Cómo era posible si no tenía ningún tipo de educación? Y saben, notable, el libro La Educación está en las bibliotecas más importantes del mundo actualmente, de los países desarrollados, porque enseña los principios de la educación superior que realmente o cómo se debe instruir a un niño de tal forma que llegue a ser un gran hombre. Y si los seres humanos siguiéramos realmente ese libro, nos iría realmente diferente, en gran manera. Y los principios de la palabra de Dios están incrustados en forma impresionante allí. Por eso allí encontramos, ella recibió una visión enorme sobre la educación. Leamos ahora el siguiente punto. Medicina, influencia prenatal. En 1865, como vemos allí en la pantalla, se dijo, ¿no es cierto? Ella dijo, la irritabilidad y el nerviosismo, la melancolía, producen efectos sobre el feto y el niño puede nacer con tremendos problemas de esta naturaleza. Y a nosotros eso nos parece más hoy común porque la ciencia lo descubrió después. Pero el Señor dio a su iglesia y a su pueblo en la hora del fin, de manera que como pueblo de Dios nosotros lo pudimos saber mucho antes. Hoy, y yo digo hoy, la ciencia recién comenzó a entender estos principios en 1954, siempre casi un siglo antes. Es imposible de entender por eso para la ciencia. ¿Por qué? Porque la influencia prenatal, ¿saben ustedes qué dice la ciencia actual? Que si nosotros aún cantamos, o la música que la mamá canta influye sobre el niño que tiene en su vientre, cuanto más su carácter, su irritabilidad, su nerviosismo, de manera que mamás en diferentes partes de la tierra, recordad de esto. Dios lo reveló porque el Señor siempre cuidó a su pueblo, aunque una madre pueda olvidarse de sus hijos. Yo nunca me olvidaré de vosotros, dice nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Qué notable. Ahí vemos un caso. Otro caso, la salud en la relación cuerpo-mente.
Ella habla mucho acerca de eso. Y saben, no hay escritores que hablen de todas las fases de esta manera. Por eso es que la ciencia no puede decir, bueno, ¿y cómo es posible? No solamente que no tenía escuela, sino que escribió sobre educación, y es la mayor en educación. Escribió sobre medicina, y tiene consejos que recién la ciencia moderna lo descubrió. Y sobre la relación, ¿verdad?, que hay entre la salud y la mente. Por supuesto que escribió mucho. La ciencia lo descubrió recién en 1948. Y entonces comenzaron a escribirse y a multiplicarse los artículos, ¿verdad?, que tienen que ver, por supuesto, con la mente y, por supuesto, lo que tiene que ver la salud con la mente. Nuestra mente debe ser realmente cuidada y alimentada correctamente, a fin de que podamos, si somos verdaderos hijos de Dios, recibir las cosas del cielo cada vez más y entenderlas mejor. Por lo tanto, el Señor no dejó en la ignorancia a su pueblo, sino que recalcó el pueblo de Dios. De paso, en tiempos de Elena de White, había abandonado muchas cosas. Muchos de ellos por ignorancia por los 1260 años de persecución. Y el Señor le muestra que leyeran de nuevo las Escrituras para que pudiesen entender. El tabaco y las enfermedades. Ella habla de esto y recibió una visión sobre eso. Allí en 1864 habla acerca de los efectos nocivos y perjudiciales del veneno lento e insidioso que es el tabaquismo, cuando en aquellos días la ciencia lo usaba como remedio y para sanar la tuberculosis le daban yo voy a usar este término, un tremendo habano para que la persona fumara, ¿verdad? O sea, un cigarrillo para que la persona fumara y sanara sus pulmones, cuando en realidad la estaba matando. Pero el pueblo de Dios ya sabía que no, que el tabaco es nocivo, simplemente porque Dios lo dijo. ¿Cómo podía saberlo ella? Ella nunca estudió medicina, ya sabemos, estoy recalcando esto simplemente. ¿Cuándo descubre esto la ciencia? La ciencia lo descubre recién en 1957. Y hoy para nosotros es común los carteles grandes, ¿verdad?, en los vehículos, los carteles grandes en los restaurantes, etcétera. Aquí no se fuma. O sea, no fumes. Donde en un lugar cerrado. Cada día más, saben, el cigarrillo tiene más de 4.000 venenos que actúan sobre el ser humano. Es impresionante. Y el pueblo de Dios lo sabía mucho tiempo antes que la ciencia lo descubriese. ¿Por qué? Porque, dice el Señor, yo los amo y los voy a conducir hasta el día cuando quiero verlos vivir la eternidad. Seremos fieles, andaremos en sus caminos, caminaremos en sus huellas. Ahora bien, sobre el cáncer, allí tengo en la pantalla, sobre el cáncer y sus causas. Ella habla de gérmenes y virus que son propicios para desarrollar el cáncer. También, por supuesto, las leyes de la herencia, etc. Y en 1864 ya el pueblo de Dios sabía acerca de esos virus y demás que actúan favoreciendo la formación de tumores y que, por supuesto, hoy el cáncer es una enfermedad horrenda, desparramada en toda la tierra, ataca al rico y al pobre de todas formas y maneras, y ni sabemos cómo cuidarlo. Saben que el pueblo de Dios ya tenía luz sobre eso. La ciencia lo descubre recién, nada menos que un premio Nobel de Medicina en el doctor Wenzel Stanley, 1956. 1956. La ciencia recién se da cuenta de esto. A ver, amigos, ¿existe un Dios que nos cuida? ¿Existe un Dios que guía a su pueblo? ¿Existe un Dios que guía todas las cosas? Algunos dicen, no, Elena de White es realmente el que fundó esta iglesia. No. Fue guiada por el don de profecía, como los otros profetas del pasado simplemente. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que probar para saber si un profeta es de Dios o no, es si está en armonía con las Sagradas Escrituras y con lo que Dios
nos enseñan la palabra de Dios. Así estábamos estudiando hoy, ¿verdad? Para que podamos entender. Visiones enormes hasta el fin del conflicto. En una ocasión, ella levantó la Biblia, una Biblia grande, que tenía unos 8 kilos más o menos de peso. Yo les dije que era una persona de pequeña estatura, frágil, inclusive en su formación física. Y estaba hablando acerca de la importancia enorme de que el pueblo de Dios pudiese estar concentrado, que estudiemos la palabra de Dios en la mañana al levantarnos, que estudiemos la palabra de Dios al acostarnos, que estudiemos la palabra de Dios siempre con oración y podamos escudriñar las Escrituras. Y en un instante levantó esa Biblia de 8 kilos en alto y la mantuvo así. Y mientras ella estaba hablando acerca de ello, hablaba con toda claridad. Las páginas de la Biblia se iban abriendo. Citó más de 50 pasajes bíblicos. Un predicador que estaba allí, un hombre, se acercó para ver si realmente eran los textos que ella estaba citando. Quedó impresionado profundamente, por supuesto, al ver que eran esos pasajes exactamente. Allí estaba la mano no humana, sino la mano de Dios, mostrando al hombre la verdad para que el hombre volviera a las Sagradas Escrituras. Esa es la misión y la función de un profeta de Dios. Y saben, yo tengo la mano levantada sin nada y ya se me están comenzando a calambrar los dedos allí. Prueben en la casa, levanten un libro cualquiera, media hora en alto y vamos a ver qué pasa con el brazo. Tenía 8 kilos la Biblia, una persona débil en sus fuerzas, ¿verdad? Pero el Señor le dio la fuerza necesaria para que entendamos la enorme importancia de la palabra, del escrito está, de la palabra de Dios. Ahora bien, vio el gran conflicto desde el Génesis al Apocalipsis. Cómo Satanás actuó a través de las edades para torcer la verdad, para que no sigamos los dichos del Todopoderoso, para que no sigamos el escrito está de la palabra de Dios, el mensaje constante, permanente, constante que tiene la sierva de Dios, como frecuentemente se la llama, ¿verdad?, dentro de las filas del pueblo de Dios, es que volvamos y vayamos a escudriñar la palabra de Dios y todo lo que Dios dejó. Que no nos vayamos a desviar en la hora final, cuando los engaños satánicos son tremendos y terribles. Cuán tremendo es pensar en estas cosas, ¿verdad? Ahora bien, en esta ocasión muy particular en que estamos viendo, estuvo viendo en la lucha entre el bien y el mal. Cómo Satanás cambiaría sus estrategias para luchar contra la verdad y contra la predicación. Por eso, mis hermanos en Cristo Jesús, nosotros como pueblo de Dios no tenemos excusas en este tiempo para no predicar el mensaje de los 3 ángeles que está en la palabra de Dios, porque allí está aún revelada la estrategia. Es notable que Elena de White narra la estrategia con la cual debe ser predicada la palabra de Dios. Pero tal vez como pueblo estamos siguiendo una estrategia que no proviene de Dios. Y hacemos lo que los judíos hicieron en el pasado. Querían que la gente viniera y se hiciese hebrea, ¿verdad? Y los querían hacer que estuvieran dentro del templo. Eso no es religión. Dios no nos manda a hacer eso. Dios nos manda a predicar las nuevas de la salvación. Dios nos manda que el pueblo entienda las verdades eternas, que el pueblo pueda comprender el escrito está de la palabra de Dios. Cuidado, pueblo remanente, cuidado, pueblo de Dios, en la hora del fin. No seamos entrampados por las trampas de Satanás. Aferrémonos firmemente al don de profecía que va desde el Génesis al Apocalipsis y que tenemos todavía nosotros la luz enorme en la hora del fin de la historia humana. ¿Saben? Lucha contra el pecado. Por supuesto, leíamos el texto hace un ratito atrás. Satanás descendió con grande ira sobre el resto de la descendencia de la mujer, o sea, sobre nosotros. Y estamos viviendo al final de la historia. Somos el resto ya ¿de qué? Del pueblo de Dios, de todos los tiempos. De manera que Satanás, la ira mayor tiene contra ese resto. Si Satanás pudiese vencer a su pueblo en la hora del fin, pero saben amigos, no podrá. De ninguna manera. Satanás ya perdió la guerra en la cruz del Calvario.
cuando Cristo murió por nosotros. Pero lo notable es que el Señor en su inmensa misericordia dice: hijos míos, yo doy todo, les he dado todo y les daré todo, siempre, para que podáis heredar la vida eterna. Él ya habla de algo que hasta hace poco cualquiera podría decir que esto es una locura. Y miren, predijo el ecumenismo mundial y llegó a decir que llegaría el momento cuando las religiones todas se unirían en una cosa y formarían, nosotros sí conocemos eso como nuevo orden mundial. ¡Qué tremendo! Pensar en eso. ¿Y saben? Solamente Dios podía guiarnos de esta manera. Y ella nos manda a estudiar las profecías, nos manda a estudiar el Apocalipsis, como estamos haciendo acá, nos manda a estudiar la palabra de Dios, porque, apreciados hermanos en Cristo, nunca sigamos a un hombre en particular, porque si el hombre no nos lleva al escrito está de la palabra de Dios, no es de Dios. ¿Está claro esto? ¿Quedó bien clarito? Esto debe quedar muy claro. Yo siento tanta alegría y tanto gozo, porque el Señor es admirable, el Señor es realmente asombroso. Días pasados, ayer les puse algunas citas, solamente para que, y les dije que hoy iba a explicarlas mejor, porque no había tiempo ayer, ¿verdad? Simplemente citas para que fueron inspiradas por Dios, para que podamos entender la hora solemne en la cual vivimos, y nos insta a despertar. Porque saben, una de las características que la Odisea tendría, según dice Apocalipsis capítulo 3, versículo, ¿verdad? ¿Qué dice? Que la Odisea sería la iglesia que estaría dormida en la hora del fin. La sierva de Dios llama a que esa iglesia se despierte a proclamar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y el fin regresará. A partir de 1844 todo está dado. Toda profecía está abierta para que el mundo entero, queremos que Cristo vuelva pronto, amigos míos. En gran manera depende ahora de lo que nosotros nos entreguemos a Jesús. Claro que si yo no quiero hacer la obra de Dios, nos va a pasar igual como le pasó a aquellos pastores que les conté hace un ratito atrás. Hasta dejaremos la verdad finalmente. Si yo no quiero hacer la voluntad de Dios, no la vamos a hacer. Pero Dios no puede salvarnos contra nuestra propia voluntad. Tenemos libre albedrío, hacer la voluntad de Dios o no hacerla, ¿verdad? Algunas de sus obras, solamente para que tengamos una idea, patriarcas y profetas, estoy hablándoles de libros grandes, no eran libros pequeños, libros grandes, patriarcas y profetas, profetas y reyes, el deseado de todas las gentes, nunca olviden de leerlo, ese libro si lo pueden leer, porque habla de Cristo de tal forma que las lágrimas realmente caen en las mejillas, a narrar el cumplimiento de la profecía y lo que significaba todo eso, Hechos de los Apóstoles, el conflicto de los siglos, admirable y extraordinario que narra todo el conflicto entre el bien y el mal, el camino a Cristo, otro libro extraordinario, maravilloso en gran manera, testimonios para la iglesia, donde insta a la iglesia a estar preparado en todas las áreas, hasta nuestro cuerpo, para que lo cuidemos. Yo no sé cómo hay quienes quieren pertenecer al pueblo de Dios y rechazan muchas veces las cosas claramente reveladas por Dios, en su alimentación o en muchas cosas de estas. Por supuesto es tremendo. Joyas de los testimonios, otro libro asombroso. Consejos para los jóvenes, y así podríamos seguir. Palabras de vida del gran maestro, inolvidable. ¿Saben? Y ahora, la educación cristiana. Asombroso. ¿Quieres educar o hacerlo mejor por tus hijos? Léelo. Y vas a ser inspirado realmente por Dios para educar a tus pequeñuelos de la mejor forma. Madre que me escuchas, padre que me estás viendo, recuerda estas cosas. Dios es un Dios de amor, no nos dejó en tinieblas. El hogar cristiano, hoy no existe más ya casi la palabra hogar. Todo el mundo vive de otra manera, no quiero mencionar para no ofender a nadie. Ya no hay más altar en la cual realmente la bendición de Dios pueda unir dos vidas, un hombre y una mujer. Lo digo así, con toda claridad. Así Dios creó al ser humano. El hogar cristiano nos lleva a restablecer estas cosas. Dios sabía que en la hora del fin sería Sodoma y Gomorra nuestro mundo. El hogar ya casi no existe, ¿verdad? Consejos sobre la mayordomía cristiana.
mente, carácter y personalidad. Ahí nos habla acerca de cómo mejorar todas estas cosas. Consejos sobre el régimen alimenticio. Cosas impresionantes que solamente la ciencia moderna conoce. Ya fueron escritas hace mucho tiempo atrás. El pueblo de Dios las entiende y las comprende. Eventos de los últimos días. Es una recopilación de consejos muy prácticos para que realmente podamos enfrentar la vida y los problemas de esta vida. Mensajes selectos, extraordinario libro. Vida de Jesús, donde la vida de Cristo es resaltada en forma especial. La promesa del Señor. ¿Qué dice nuestro Padre Celestial? El mismo que murió en la cruz del Calvario, me refiero a Jesús. Allí leemos en 2 Crónicas 20:20 lo siguiente. Josafat se puso de pie y dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Pocas palabras, pero Dios es amor, amigos míos. Josafat se puso de pie y dijo, dice allí, oídme, Judá y habitantes de Jerusalén. Desgraciadamente se estaban apartando de Dios. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Israel se perdió porque rechazaron el don de profecía simplemente. Ahora recordemos, ¿cuál es la prueba de toda verdad? ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras de Helena Harmon de Huay de ir al descanso? Ya sus fuerzas no daban más. Y dijo, tomó una Biblia apenas que estaba allí con las fuerzas que tenía, y dijo, os recomiendo este libro. O sea que la función de la sierva de Dios fue llevarnos al estudio profundo de la palabra de Dios. No es que Helena de Huay es una prueba, no, amigos. ¿Cómo debe ser probado? A la ley y el testimonio, a la palabra de Dios, que nosotros conocemos y estamos estudiando todos los días. Ahora bien, una cita quiero leer solamente, que es impresionante, en El conflicto de los siglos, el libro que ella escribió, ¿verdad? Página 737. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Qué pasajes impresionantes, qué tremenda cita. Desde el átomo más imperceptible, dice, hasta el mundo más vasto de la creación enorme de Dios, declaran en su belleza sin mácula que Dios es amor. Estamos llegando al final de este conflicto. Pronto el Rey del Universo vendrá para terminar con el pecado, la miseria y el dolor. Pero estamos preparados para ese día. El Señor es amor. El Señor nos lleva a su palabra. El Señor quiere que hagamos de las Sagradas Escrituras la fuente de nuestra vida. Por eso los heraldos del Rey cantan de esta manera. Cuán firme cimiento ha puesto a la fe el Padre en su eterna palabra de amor, que más a su pueblo pudiera añadir de lo que en su libro ha dicho el Señor, de lo que en su libro ha dicho el Señor.
si te hayas probado en ardiente crisol, mi gracia potente tu fe sostendrá. Tan solo la escoria deseo quemar, y el oro de tu alma más puro será, y el oro de tu alma más puro será. El oro de tu alma más puro será. Estemos basados profundamente en el escrito está de la palabra de Dios, para que lleguemos al puerto eterno y al puerto seguro. Pronto veremos a Cristo venir en gloria y majestad en las nubes de los cielos. Preparémonos para la vida eterna, amigos míos. Demos gracias a Dios todos los días por lo que Él nos da y nos dio, hasta el día cuando le veamos venir en gloria y majestad, escoltado por millones de ángeles. El tema de mañana hablará acerca de esto. Realmente es un tema asombroso. Allí mañana sábado, ¿verdad?, el día del Señor, sábado 29 a las 4:30 p.m., como dice allí, como todos los sábados, ustedes ya saben. El séptimo sello y la vida eterna, nada menos que esto, el séptimo sello y la vida eterna. Y ahí terminamos esa serie, ¿verdad?, del Apocalipsis. No olvidemos a nuestros amigos y familiares. Oremos ahora para que el Señor nos bendiga. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos guías, por todo lo que hiciste a través de los milenios para rescatarnos. Porque tú moriste en la cruz del Calvario, y no solamente eso, sino que nos guiaste a través de las edades, a través del don profético, hasta el día cuando te veamos venir en las nubes de los cielos. Señor, que nos rindamos en tus manos de amor. Bendice a cada persona que vea este tema o todos los temas que estamos viendo estos días. Que juntos podamos reflexionar, dejar el pecado e ir rumbo a la patria celestial. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amigo mío, que Dios te bendiga y te guarde. Hasta mañana a las 4:30 p.m. para poder seguir adelante con el tema que tendremos, nada menos que el séptimo sello y la vida eterna.